a todos y a todas a estas píldoras solidarias, 10 minutos de entrenamiento mental que estamos realizando de forma diaria, cada día a las 6 hora española, y en las cuales se busca dar formación y contenido a los deportistas y entrenadores para poder entrenar mentalmente durante este periodo. Iniciamos con la píldora inaugural el día 20 con Joaquín Dosil, deportista, ganar la competición personal durante el confinamiento. La semana pasada tuvimos 5 píldoras. La primera de ellas de Ana Viñolas, aumenta tu fortaleza mental entrenando en casa. La segunda de Joaquín Díaz, rutinas para mantener la motivación y el estado de activación. La tercera de Isabel Díaz, crecer como deportista y como persona en época de confinamiento. La cuarta de Ángel González, entrenando el afrontamiento de la adversidad. Y el viernes cerramos con Juan González, creencias irracionales en tiempos complejos. Ser deportista es ir con ventaja. Y esta semana iniciamos nuevamente con la ronda con Maite Torres, cómo mantener tu nivel máximo de rendimiento sin entrenar ni competir. Y hoy seguimos con José Carlos Jaénes. Les recordamos que si no pueden visualizar alguna de las píldoras en directo, las pueden localizar en vídeos del canal de Facebook de la Universidad Liverpool o también en el canal de YouTube de esta universidad. Hoy el ponente es José Carlos Jaénes. Él es licenciado en Geografía e Historia, es licenciado y doctor en Psicología, es profesor de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, psicólogo desde el 2006 en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte y psicólogo de la Federación Española de Remo. Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que estáis siguiendo esta magnífica idea de las píldoras solidarias, que son, a mi entender, muy necesarias en estos tiempos de crisis, y en especial quiero dar la bienvenida a todos y a cada uno. Tenemos a algunos viendo estas presentaciones de México, Inglaterra, Puerto Rico y otros muchos países. Me toca cómo debería gestionar la crisis el deportista. Si pasamos a la siguiente diapositiva, la primera de texto, podríais ver claramente que, dado que ya hemos recibido una gran cantidad de valiosas píldoras que habéis tenido la oportunidad de seguir, os voy a hacer una propuesta basadas en un modelo y un concepto. Yo creo que en psicología, para alejarnos de las buenas voluntades y de todas esas ideas que todo el mundo quiere aportar, pero que no tienen ninguna base científica, hay que trabajar con modelos contrastados. En primer lugar, muchas de las ideas que vais a encontrar aquí son del modelo de intervención en psicoterapia breve y de urgencia, y en un concepto de antiestrés, de personalidad resistente, en el que con algunos de mis colaboradores mexicanos y españoles hemos publicado bastantes trabajos. Así que vamos a tener una base científica para defender esta píldora del día de hoy de cómo enfrentarse a la situación de crisis. En esta primera diapositiva siguiente que tenemos, una cosa muy importante es hacer un análisis de las defensas del deportista. Esto es muy importante no solo desde el punto de vista que tiene que hacerlo el propio deportista, sino también los entrenadores que cada día pasan mucho tiempo y conocen mucha de la historia personal. Ahí tenéis para ilustrarlo una foto de los años 70, 80. Nuestra historia está en nuestro presente, el pasado siempre está en el presente. Es importante tener en cuenta lo que denominamos en psicología los rasgos. Los rasgos, como dice Rives, son tendencias de comportamiento, es decir, en situaciones muy similares, en situaciones parecidas, tenemos casi la reacción, la respuesta de afrontarnos de la misma manera. Las personas que son nerviosas suelen afrontar las situaciones estresantes más nerviosos, aquellos que son más tranquilos la afrontarán de una manera
más tranquilas. Así que yo diría que los deportistas y los entrenadores, porque para ambos va dirigida esta presentación, deberíamos tener en cuenta si tenemos una exactitud en la percepción de lo que ocurre, si lo que estamos viendo, de lo que estamos teniendo información es exacto o no. Estamos viviendo en una época de bulos, en los que rápidamente uno se entra y provoca una serie de emociones displacenteras, como diría Yuri Hanin, y tenemos que tener muy claro que es importante no estar muy saturados y, sin embargo, sí estar informados. También tenemos que tener claro y tenemos que hacer una autoevaluación de cuál es nuestra capacidad de regulación y el control de nuestros impulsos. En estas últimas semanas he tenido la oportunidad de trabajar con algunos deportistas de élite, algunos de ellos ya clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio, en que son muy impulsivos, responden rápidamente a cualquier estímulo. Otros son algunos deportistas que son más tranquilos, que utilizan algunos mecanismos de defensa que algunas veces no son muy apropiados, como son la negación, como es, por ejemplo, no solo la negatividad, sino también el silencio. No son capaces, como veremos luego, de manejar algo que es muy importante y que es la capacidad de catarsis, de comunicarse con los demás. Es también muy importante que evaluéis y evaluemos en nuestros deportistas cuál es su autoestima. No vamos a entrar en cuestiones de género, pero una de las cosas que me encuentro en el alto rendimiento deportivo es que las chicas gestionan las cosas de una manera muy emocional, mientras que muchos de los chicos con los que yo trabajo son mucho menos emocionales, son mucho más fríos, más distantes ante ciertas situaciones de estrés, por lo tanto se manejan mucho mejor. ¿Cuál es nuestra forma de afrontar las cosas? Esto merece un análisis importante. También, ¿cuál es nuestro proceso de pensamiento? Es un pensamiento sano, es decir, afrontamos las cosas desde una distancia, somos capaces de atender bien a lo que está ocurriendo, es disruptivo, no nos deja dormir, no nos deja vivir con tranquilidad, o es catastrofista. Me he encontrado por ahí algunas personas que creen que esto poco menos va a ser esas profecías de Nostradamus que nunca afortunadamente se cumplieron, y como yo siempre digo, en la Edad Media las cosas siempre iban mucho peor que ahora. Y luego, por ejemplo, una cosa muy importante, el nivel de competencia emocional, psicológico, no solo el nivel de competencia deportiva, pero no solo percibido, que es un concepto que en psicología manejamos mucho, sino cuál es nuestro nivel de competencia real, es decir, cuáles son las capacidades que tenemos para afrontar adecuadamente esta situación. En la siguiente diapositiva vamos a ver ahora algunas de esas otras cosas que tendremos que analizar no solo en nuestros deportistas, sino en nosotros mismos, también como psicólogos y también como entrenadores. Primero, ¿cuál es la organización que tenemos para hacer deporte en la reclusión? ¿Cuáles son el análisis del afrontamiento previo? Es decir, llevamos, por ejemplo, en España ya llevamos más de 2 semanas de reclusión en casa, nos estamos organizando bien, nos estamos organizando suficientemente bien como para poder llevar dentro de las limitaciones un entrenamiento lo más adecuado posible. Una cosa importante, manejar también nuestras emociones significa manejar la nevera, el frigorífico. Muchas veces cuando uno tiene ansiedad, la respuesta inmediata es irse al frigorífico a calmarse. Estamos controlando, estamos siendo capaces de tener una regularidad en el orden de sueño, de organización, de estudio, etcétera, etcétera. Os tengo que decir que en mi trabajo con la Federación Española de Remo, desde antes de que esto ocurriera, se le dio la posibilidad a los deportistas, a los remeros y remeras, de que se llevaran material a casa. Tienen ergómetros, gomas, material de pesas, etcétera, etcétera, para poder seguir trabajando en casa con la mayor facilidad posible. Pero ahí tenéis una foto de un olímpico, de Sebas Martos, que no está en la misma situación. Os vais a encontrar deportistas que sí han tenido la oportunidad o sí tienen facilidades en casa. Los ciclistas fácilmente tienen un rodillo para poder entrenar, pero hay otros, por ejemplo, en algunos casos, que han pedido cintas para correr en casa y que todavía no lo tienen. Esto es muy importante, es decir, cómo vamos a gestionar, cómo vamos a ayudarle a nuestros deportistas para que les llegue ese material que necesitan. Y una cosa que abordaré al final, sobre todo, esto es una oportunidad para qué estamos aprendiendo de uno mismo en esta situación. Ahora mismo estoy preparando un documento para la Federación Española de Remo que trata de intentar inculcar, de saber cuáles son las cosas positivas que estamos sacando de esta crisis, porque seguro que vamos a sacar cosas. En la siguiente diapositiva vamos a
dar ya una serie de píldoras de afrontamiento eficaz. Una vez que hemos hecho un análisis de la situación en la que estamos, un análisis de las posibilidades que tenemos, de cómo nos estamos organizando, yo diría que algunas de las cosas que hay que hacer, es decir, esto ya es intervención, tienen ustedes que facilitarse una comunicación eficaz, lo que llamamos la catarsis. Sirve un paciente cuando llega a la consulta del psicólogo y se le deja hablar durante 45 minutos de todo lo que le ocurre, al final siempre tiene la sensación de que está mejor, porque ha podido afrontar, ha podido exponer, ha podido decir, ha podido manifestar sin ninguna clase de corte, sin ninguna clase de evaluación, lo que tiene dentro, que le está afectando y le está haciendo sentirse mal. Tenemos que saber también cómo manejar las emociones, pero no se preocupen ustedes porque tengan emociones negativas, como dice Yuri Hanin, displacenteras, que nos hacen daño, es que es normal. Lo que es importante es empezar a aprender cómo son capaces ustedes, porque cada uno vamos a aprender a manejarla de una manera distinta, cómo son capaces ustedes de afrontar esas emociones negativas y sobre todo cuando haya emociones positivas, por ejemplo ahora podemos disfrutar de la familia, que normalmente no dedicamos tanto tiempo, ¿cómo vamos a manejar eso? Hay una lista que he mandado a mis remeros y remeras de la Federación, que es las obligaciones y devociones. Las obligaciones son las cosas que tenemos que hacer. Nuestro entrenamiento, si somos estudiantes, hay que aprovechar para seguir las clases, los trabajos de fin de grado, los trabajos de fin de máster. Y las devociones son todas esas cosas que siempre decimos, es que no tengo tiempo. Las obligaciones más o menos las vamos a organizar en un orden. Y las devociones, yo diría que dejen ustedes que sus sentimientos y emociones os lleven a ese tiempo para dedicarle tiempo a la pintura, a la música, a la lectura, a todas esas cosas que siempre han dicho que tengo que hacer, que tengo que, como decimos en España, meterle mano y que nunca hacemos. Muy importante manejar la ira. No es tiempo de criticar, es tiempo de ayudarnos los unos a los otros. En España, desde el punto de vista político, nos hemos tirado de cabeza a criticar lo que esté haciendo o no, o deja de hacer el gobierno. Yo creo que sí, que hay que criticarlo cuando pase. Es importante ahora de aportar, de hacer, de preocuparse por nuestros deportistas, por nuestros entrenadores. La federación se va a preocupar mucho de disponer de todo lo posible para sus deportistas, pero después hay una evaluación. Y sobre todo una cosa muy importante, deje de centrarse en sí mismo. Tiene que escuchar y sobre todo déjese ayudar. Si no es capaz de afrontar esta situación de una manera súper eficaz, por favor, escuche a lo que vais a ver ahora a continuación en la siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva, que a mí me encanta, es una foto del Campeonato del Mundo de Remo en Linz el pasado verano. Tenemos a todo un entrenador de campeones olímpicos, de medallas olímpicas, Robin Williams, un inglés, a Paul Genet, un entrenador de la Federación Española de Remo, y dos deportistas que aspiran a ser remeras olímpicas, Natalia y Rocío. Pero lo importante es la intensidad de la mirada. Fíjense ustedes cómo no existe nada más que la explicación de su entrenador Robin Williams. Esto es lo importante. El apoyo técnico eficaz, adecuado, sano, directo a nuestros deportistas. Y la atención debida que ustedes, como deportistas, deben a esos entrenadores. No hay nada más eficaz que ayudar a los que saben, no a esos que dan opiniones, que escriben cosas que no se mantienen más que en el aire y que no tienen ninguna eficacia, ninguna evidencia científica. Ahí, en esa mirada, están sosteniendo conocimiento, experiencia, y eso es lo que nos va a llevar. Pero no solo los entrenadores y los técnicos, sino que en la siguiente diapositiva vais a poder ver también, espero que salga la diapositiva, efectivamente, una reunión del pasado 6 de marzo de psicólogos del deporte y expertos en psicología del deporte, la anterior, la foto, efectivamente, y ahí podemos, si alguno lo conoce, aquí a la izquierda, a Sidonio Serpa, expresidente de la ISSP, al fondo tenéis a Enrique, que es psiquiatra, muy interesado en deporte y también como corredor, a Jessica López, a Maor Rocén, es decir, es todo ese mundo multidisciplinar de las ciencias del deporte, una profesora de la Universidad de Santander, interesado en eso. ¿Cómo podemos ayudar a los deportistas
a mejorar su rendimiento deportivo y, por supuesto, a los entrenadores. Crean ustedes en la eficacia de profesionales que de verdad tienen conocimiento. En estas píldoras que están dirigidas a ustedes y que están llevadas y preparadas por verdaderos profesionales. En la siguiente diapositiva, para ir avanzando y terminando, porque el tiempo en estas píldoras es corto, os quería presentar un concepto en el que Débora Godoy, Yanel López de México, Nancy Ponce, hemos trabajado y publicado algunos trabajos. Es un concepto antiestrés que es el concepto de personalidad resistente. Y si hay alguno aquí de mis deportistas con los que trabajo en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte o en la Federación de Remo, rápidamente lo va a reconocer porque lo trabajamos. Tiene tres componentes. Uno, compromiso, que tiene un error, control y desafío. Es como un huevo Kinder. Es un concepto único, pero tiene tres partes. El chocolate es el compromiso, el control es la leche y el desafío es el muñequito. El compromiso es, ustedes son deportistas, ustedes son entrenadores y aunque ahora mismo estamos recluidos, pónganse en metas diarias, semanales y organícense para conseguirlas. ¿Cómo lo van a organizar? Con control. Significa tomar decisiones. Oriente todo lo que va a hacer durante el día para conseguir las metas que se va a proponer. Y el desafío para mí es la parte más interesante, probablemente porque está dentro de eso de plástico amarillo y no sabemos lo que hay, pero el desafío es convertir las situaciones difíciles, las situaciones duras, complejas, como una oportunidad de ser mejores, de demostrar las capacidades que tenemos. Yo nunca hubiera imaginado, aunque he leído mucho de la Edad Media y siempre me interesó la peste negra como un elemento destructivo y constructivo dentro de la historia europea, nunca hubiera imaginado en la vida que íbamos a tener una oportunidad para ser mejores y vamos a ser mejores después de esta situación de crisis. Para ir terminando, en la siguiente diapositiva, os ofrezco también una idea de que no sé en qué nivel estáis como entrenadores, no sé en el nivel en el que estáis como deportistas, pero os presento ahí fotos de algunos de los deportistas con los que he tenido la suerte y tengo la suerte de poder trabajar. Blanca Manchón, campeona del mundo, olímpica, ya clasificada en windsurfing para los Juegos Olímpicos de Tokio. Estefanía, piragüista, soñando con un campeonato del mundo. Josefa Iden, 5 medallas olímpicas en piragüismo. Y al fondo del campeonato del mundo, Javi, falta Jaime, que ya están clasificados, ahí faltaría Aina, Virginia, Manel, ahí falta Rodri, y todos los que yo sé que van a clasificarse para los Juegos, Natalia, Rocío, y entrenadores como Nacho, como Paul, como Chino, como mucha gente, como Xavi, como Dani, que son verdaderos referentes para ayudar a nuestros deportistas a que salgan adelante con 3 puntos que pongo ahí, con el seguimiento diario cuantificado de lo que hacen los entrenadores. Hay que seguir cuantificando el impacto de las cargas. La comunicación continua con las federaciones. Esto es muy importante, saber dónde estamos en cada momento. Y el psicólogo, claro, hacer documentos semanales, de seguimiento diario, estar disponible ahora mismo por videollamada. Para terminar, una siguiente diapositiva de tareas. Me pidieron que os pusiera unas tareas que no las vamos a hacer aquí porque no tenemos tiempo, pero serían como 3 tareas que estarán entrelazadas. Hágase usted, entrenador, deportista, un listado de fortalezas y debilidades que tiene, pero sea realista, examínese y sea capaz de enfrentarse a sus limitaciones y a sus fortalezas. Y haga un cuadro de doble entrada, porque ese cuadro de doble entrada le va a servir al final de esta situación de crisis para ver si ha evolucionado en algo o no y en qué. La segunda tarea, póngase una meta física en este caso. Voy a mejorar abdominales, voy a mejorar este aspecto técnico, este aspecto táctico, voy a mejorar tal cosa. Se hace usted un pretest hoy, mañana, y usted va a tener, con ayuda de su entrenador, una serie de tareas a lo largo de la semana que con compromiso, con control, con desafío, usted va a hacer durante todos los días hasta el próximo día. Dese una semana, 10 días, y luego se hace usted un post-test y evalúe si ha sido capaz de mejorar y cuánto en esos días. Y por último, cuando termine,
usted debería tener claro una cosa. La vida tiene que cambiar. No podemos seguir viviendo como estábamos viviendo. Una de las cosas que me llama la atención ahora, que yo vivo en el centro de una ciudad como Sevilla y yo nunca había oído los pájaros y ahora los oigo. Seguro que como parte del concepto de personalidad resistente vamos a ser mejores deportistas, mejores personas, y esto va a ser una oportunidad. Por último, para terminar, y espero no estar muy pasado de tiempo, aquí tenéis una foto llena de fuerza, un 8, que es el símbolo de lo que es un equipo, todos a una, remando con fuerza, y los deportistas que muchas veces tenemos mucho de egoísta y que creemos que merecemos todo y que todo el mundo tiene que trabajar a nuestro servicio, ahora es momento de pensar en otra cosa. Un reto. ¿Qué puede usted hacer, deportista, entrenador, por la sociedad? Ahora es momento de ser generoso, ahora es momento de ayudar a los demás, ahora es momento de dejar de pensar tanto en uno mismo y pensar que la vida sigue, que la vida va a continuar y que, como se dijo después de los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, después del atentado, los Juegos deben continuar. Muchas gracias. Aquí tienen ustedes mi correo electrónico. Os ruego que, por favor, si quieren o tienen alguna pregunta a lo largo de estos días, que contacten conmigo y os espero. Muchísimas gracias por esta oportunidad al SIP, a Liverquart, Universidad Liverquart, y por estos píldoras que sinceramente me ha ayudado mucho a estar centrado en una tarea durante un buen espacio de tiempo. Muchísimas gracias y buenas tardes desde Sevilla, España.